Generalmente siempre usamos el término reacción química y a veces no tenemos un poco claro eh, la definición de algunos términos. Y usamos el término reacción química cuando en realidad lo que estamos queriendo decir es ecuación química. A veces llamamos reacción química a la ecuación química y no es lo mismo, no es lo mismo. La reacción química es un fenómeno y ese fenómeno que puede ser percibido, el ser humano lo trata de alguna manera representar mediante un conjunto de simbología, un lenguaje que sea objetivo, o sea, no un lenguaje subjetivo, ¿no? Sino un lenguaje que sea objetivo, que sea fácilmente entendible por, bueno, por cualquier persona que está estudiando este tipo de situaciones. Y esa es la ecuación química. Es como una representación simbólica, pues, de aquel fenómeno que está existiendo. La reacción química, que es lo que podemos percibir y que todo el mundo lo percibe, usted lo percibe en cada momento cuando observa las cosas en su casa, en la naturaleza, cuando ve que arde o enciende la cocina, la hornilla, cuando ve un alimento que se está malogrando. Cuando usted observa todo eso, está observando un fenómeno de transformación de la materia en donde una sustancia se está convirtiendo, se está transformando en otra sustancia. Esa es una reacción química. Pero ese fenómeno tenemos que representarlo de alguna manera, utilizando cierta simbología. Y se utiliza la simbología propia de la química, ¿no? Los símbolos, un poco también te incluye ahí la matemática, ¿no? Por supuesto. Y esa simbología es un lenguaje especial. Cuando ve ese conjunto de símbolos, como ahora, por ejemplo, dice ZN más CUSO, el U con minúscula, sub 4, una flecha, CU minúscula, eso significa algo que nosotros lo podemos entender. Y al leerlo podemos saber qué cosa está diciendo. Esa es una ecuación química. El reactor químico es el sistema, ¿no? Pero es un sistema que está limitado, ¿no? Que tiene límites físicos. No, no es un sistema que tiene límites imaginarios, no es un sistema que tiene límites físicos. Es un dispositivo, es un equipo, es un recipiente en donde se produce dentro una reacción química. Por lo tanto, un reactor químico puede ser un reactor de laboratorio, como el que ven ahí, ¿no? En donde en ese reactor va a ocurrir la reacción química, que es lo que se puede representar mediante una ecuación química. Va a ocurrir donde puede ocurrir la transformación. Es el espacio, es el sistema, es el ambiente en donde se está produciendo la transformación de un material. Pero ese ambiente tiene ciertas características, ¿eh? Y esas características es la capacidad. En este caso puede ser el volumen, ¿no? Y justamente de eso trata el curso. Cuando el curso dice diseño de reactores, no se refiere a que si el reactor o el equipo o el tanque donde se va a producir la reacción química, no se trata de que usted diga, el reactor tiene que tener estos logos, tiene que tener estas llaves, o de qué diámetro deben ser estas entradas, o cómo debe ser el soporte que mantiene sujeto al equipo. No, el término diseño no va por esos detalles mecánicos del equipo, sino va por las dimensiones más relevantes del equipo. Por eso es que a veces en vez de decir diseño, lo que se prefiere decir es dimensionamiento de un reactor, más que diseño. El diseño es un término que es más específico, es más tirado al detalle. ¿Ok? Pero si usted entiende que cuando decimos diseño de reactores nos estamos refiriendo a dimensionamiento de reactores, entonces ahí lo que estamos tratando de decir es que nuestro objetivo es determinar cuáles son las dimensiones principales que debe tener el equipo para que eso me garantice obtener ciertos resultados en una reacción química. ¿Y cuáles serán las dimensiones más importantes? Ah, bueno, si la reacción va a ser de este tipo, como la que ven aquí, por ejemplo, debe ser seguramente el volumen del reactor, ¿no? Vamos a ver más adelante que
Otra dimensión podría ser la longitud de un reactor. Entonces, cuando decimos diseño de reactores, nos estamos refiriendo a las dimensiones del reactor. Pero no solamente se queda ahí en dimensiones, sino también las condiciones de operación. ¿A qué condiciones debe operar ese reactor? Porque conociendo las dimensiones y las condiciones, temperatura, flujo, presión, usted puede saber cómo podría trabajar un reactor como el que están viendo ahí, un reactor de laboratorio, un reactor a nivel un poco más grande, a nivel banco, o inclusive como o debería operar un reactor industrial, ¿no? Como el que ven ahí. Porque al final, en los tres reactores puede estar ocurriendo la misma reacción. Puede estar desarrollándose a las mismas condiciones de operación, solamente que a diferente escala. Entonces, el diseño de un reactor va justamente por el estudio de cuáles son las dimensiones más relevantes del equipo y cuáles son las condiciones de operación que deben tener este sistema para que se pueda desarrollar cierta reacción. Lo que se hace es diferenciar un poco o dividir un poco eh, la enseñanza del diseño de reactores en dos partes. En una se enseña o se ve, se toca los temas relacionados con reactores homogéneos. ¿Y qué significa un reactor homogéneo? Es un reactor en donde su contenido es de una sola fase, por ejemplo, líquido o un gas, generalmente. Sólido, no tanto. Porque también podríamos tener reactores heterogéneos. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Que en un reactor heterogéneo, el contenido presenta más de una fase. Es decir, puede haber una fase sólida junto con una fase gaseosa o una fase líquida. Y generalmente esa fase sólida es el catalizador. Generalmente es sólido y ocupa un espacio. Y se hace pasar a través de ese sólido, como si fueran piedras dentro de un cilindro, se hace pasar el gas, que es el reactante, o el líquido, que es el reactante, o la solución que contiene el reactante, y ahí se produce la reacción química. Entonces tenemos reactores homogéneos y reactores heterogéneos. Los reactores también los podemos clasificar de otra manera. Por ejemplo, eh, a veces desde el punto de vista térmico, al reactor se puede clasificar como un reactor isotérmico, pues es aquel reactor en donde la temperatura dentro del equipo se mantiene constante. Y para mantener constante la temperatura dentro del reactor, es necesario conocer el comportamiento térmico de la reacción. ¿Y aquí me refiero con eso? Usted sabe que las reacciones químicas, eso de química general lo sabe, y también de balance de materia lo sabe, que las reacciones químicas pueden ser, desde el punto de vista térmico, pueden ser exotérmicas o endotérmicas, ¿correcto? Cuando una reacción es endotérmica, ¿qué significa? Un reactor isotérmico es aquel en donde la temperatura no cambia, pero ¿cómo no va a cambiar si la reacción es exotérmica o es endotérmica? Es que no cambia, no porque la reacción no, no origine el cambio. La reacción va a originar el cambio de temperatura, por supuesto que sí, porque si es exotérmica va a empezar el reactante, el producto va a empezar a calentarse, claro, pero el reactor va a estar diseñado para que tenga un sistema de intercambio de calor. No, ya sé, pero ¿qué dispositivo, qué se coloca a ese tanque para que se produzca la transferencia de calor? Serpentín. El serpentín puede estar dentro o puede estar fuera. El reactor está acondicionado para generar ese intercambio de energía. Así, si la reacción es exotérmica, libera energía, entonces tiene un sistema de enfriamiento tal que remueve ese calor y mantiene constante la temperatura y así el sistema ya no se calienta. ¿Se dan cuenta? A eso le llamamos un reactor isotérmico, donde hay transferencia de calor, obviamente del sistema hacia los alrededores, ¿no? Y eso origina que la temperatura se mantenga constante. Si fuera un reactor donde hay una entrada y una salida, pues la temperatura de la entrada posiblemente va a ser igual a la temperatura de la salida. Pero si el reactor no tuviese este sistema de intercambio de calor, y por el contrario,
estuviese aislado, es decir, tuviera un aislante, estaríamos frente a un reactor adiabático, bueno. Un reactor adiabático no libera energía hacia los alrededores, ni tampoco absorbe, ¿no? Porque tiene un sistema de aislamiento, que dependiendo de la conductividad térmica del aislante, la velocidad de transferencia de calor se reduce. Si hablamos de un aislante ideal, entonces diremos que el flujo de calor es cero. Eso también lo han visto en el curso de fenómenos de transporte, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo de las tuberías concéntricas con varios aislantes o con varias capas de material alrededor del tubo y se estudiaba cómo cambiaba el perfil de temperatura en forma radial? Eso lo vi el año pasado en Fenómenos 1. Bueno, en este caso tiene un aislante con una conductividad tal que tiende a cero, que evita que el calor fluya a través o que fluya entre los reactores alrededor. Por lo tanto, podemos decir que el reactor está aislado, es un reactor adiabático. Y eso sí va a originar un cambio en la temperatura. Y por último, podemos tener también el reactor no isotérmico, en donde aquí, si usted se fija, el reactor tiene un sistema de intercambio de calor, ¿no? Pero la temperatura no es la misma, es decir, la temperatura cambia dentro del reactor. Por lo tanto, no podemos decir que es un reactor isotérmico, pero tampoco que es un reactor adiabático. Es como un punto medio entre ambos. Otra forma también de clasificar a los reactores es según la forma como operan. ¿A qué me refiero? Un reactor puede ser un reactor batch, o también se le llama reactores por lote. ¿Y qué significa eso? Son equipos en donde uno carga, agrega el reactante y lo deja que reaccione. Deja que reaccione hasta que en un momento se va a producir la reacción y va a tener el producto. Y listo, después lo descarga. También podría ser un reactor semi-batch. El semi-batch es aquel reactor en donde es un reactor batch, pero puede tener una entrada de materia o puede tener una salida de materia. Es decir, es un reactor en donde se carga con material, se produce la reacción, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, se le va agregando un poquito más de reactivo. O al contrario, se le va quitando un poquito del producto. ¿Correcto? O sea, o tiene una entrada o una salida. Pero no los dos a la vez. Porque si tuviera los dos a la vez, sería un reactor continuo, en donde tiene una entrada de materia y tiene una salida de materia, ¿no? Entonces ahí tenemos un reactor, en este caso un reactor continuo. El reactor es tal vez la parte más importante dentro de un proceso industrial de transformación de la materia. ¿Ok? Y dentro del reactor se produce la reacción química, que es el fenómeno de transformación. Pero para poder describir este fenómeno necesitamos un lenguaje, la ecuación química. Pero esa ecuación química debe representar algo, la conservación de la materia, en el fenómeno de la transformación. ¿Qué significa eso? Que siempre que tenemos una ecuación química, nosotros tenemos que balancear la ecuación química.